debates y tertulias con pasión y precisión. ¿Quieres aprender? ¿Quieres descubrir? Mundo Monobloque te va a sorprender. Desde la ciencia hasta la práctica real, este es tu espacio, vamos a empezar. Mundo Monobloque, el saber profesional, implantes de una pieza, técnica sin igual, debates, entrevistas, noticias que contar. En este canal, el futuro dental. Buscas herramientas, un enfoque ideal, aquí lo encontrarás en Muy formato buenos días, genial. buenas tardes, Opiniones frescas, bienvenidos consejos a un episodio nuevo Mundo Monobloque, el episodio 10º. 10 episodios ya, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, pues aquí estamos realmente con muchísimos proyectos nuevos, con nuestro Patreon en marcha, ¿vale? Me gustaría recordar, antes de empezar con el episodio 10, que hoy tenemos un invitado también muy especial, a Jesús Martínez, ahora luego le daré paso. Hoy vamos a comentar en nuestro episodio 10º grafeno e implantes monobloque, ¿vale? Con la empresa Grafenano y su director Jesús Martínez. Pero antes de empezar, como siempre os digo, me gustaría que, si os interesa el contenido, os suscribáis y dierais likes a nuestros vídeos. La verdad es que siempre se agradece ese apoyo y de toda la gente que nos seguís y que seguís, que hacéis que estemos aquí, que estemos grabando contenido, que estemos trabajando en nuevos proyectos. Entre ellos, como he mencionado antes, el de Patreon. ¿Qué es Patreon? ¿Vale? Es una plataforma asociada al canal de Mundo Monobloque en el que vais a tener contenido exclusivo. ¿Qué me refiero con contenido exclusivo? Bueno, vais a poder ver cirugías grabadas, editadas y comentadas por los profesionales. Vamos a compartir casos clínicos entre diferentes profesionales expertos en la implantología monobloque y que van a ir explicando sus casos. Van a haber mentorías y asesorías personalizadas para aquellos grupos reducidos que tengan interés. Vais a poder también tener descuentos y promociones especiales solamente por el hecho de ser miembro de Patreon. Así que merece la pena. Y decís, bueno, Iván, ¿y cómo puedo ser yo miembro de Patreon? Bueno, puede ser únicamente a través del canal. Nos contactáis y os podéis acoger a 2 tipos de suscripciones, ¿de acuerdo? O, gracias a nuestros sponsors principales, podéis también tener un año, 12 meses de suscripción gratuita con las ofertas de los implantes Oneness de implantología monobloque, gracias a la empresa de Microdent. Vale, dicho esto, hoy vamos a presentar a Jesús Martínez, al que voy a darle paso. Jesús, buenos días. Hola, muy buenos días, Iván. Hola Jesús, bienvenido al canal, Muchas gracias. tu casa. Y bueno, Jesús, estás aquí en Valencia. Y Jesús, para que aquellos que no lo sepáis, es el director de Grafenano Dental, ¿vale? Así. Entonces, bueno, Jesús, preséntate tú antes que nada. ¿Quién es Jesús Martínez? ¿Quién es Grafenano? Para aquellos que nos conozcan. Y nada, y ahora seguimos. Bueno, Iván, lo primero es darte las gracias por permitirme este tiempo, bueno, y también la enhorabuena, ¿no? Por permitirme este tiempo dentro de tu audiencia. Y bueno, lo que te decía, me parece muy interesante todo lo que estáis haciendo. Es un canal divulgativo de ciencia odontológica y creo que es necesario también Se agradece. a generar estas comunidades, ¿sabes? Que al final son mentes inquietas y con el afán de siempre generar cosas nuevas que mejoren la calidad de vida, ¿no? De los pacientes. Es lo que se trata. Totalmente. Bueno, pues yo soy una persona normal, Iván, bueno, un tanto curioso y que me encanta lo que hago. Todo el mundo de la odontología y la prótesis dental es para mí, bueno, mi leitmotiv, ¿no? Y a través de un poco de tener una visión quizá un poco transversal, ¿no? de lo que es el mundo de la prótesis dental, después de 25 años de experiencia en el sector y
y de haber, pues eso, estar batallando, ¿no? En lo que es el día a día y haber sufrido también a veces pues las situaciones dentro del trabajo, que me refiero en cuanto a pues, adaptaciones a nuevos materiales, el hecho sobre todo, el hecho de las altas expectativas que hay, ¿sabes? En cuanto al Sí, sí. paciente, prótesis, la rapidez, pues todo eso al final te hace localizar una serie de necesidades que fueron las que impulsaron pues a participar bueno, y a estar dentro del desarrollo de este material para eso, para poder conseguir algo diferente y cubrir esas necesidades. ¿Y Grafenano qué es Grafenano? Para aquellos que no conozcan a la empresa. Lo Grafenano es una empresa, es una multinacional que se dedica a hacer grafeno, todo totalmente nacional, español, todo el desarrollo. Es una empresa súper disruptiva y que también pues, ha sido muy valiente y peleando a contracorriente para meterse dentro de este mundo tan tecnológico como es el mundo del grafeno y la nanotecnología. Y te podría decir que es una empresa que es la que ha conseguido el tercer paso evolutivo lógico para que un material tan tecnológico como el grafeno lo podamos disfrutar del consumidor final. Y me explico. Uh-huh. El tercer paso evolutivo me refiero a que lo primero, para poder obtener un material diferente, es que a alguien se le ocurra, ¿no? Hacerlo. No es un material nuevo. Esto en el 1947, el físico teórico Philip Wallace, él haciendo un estudio acerca de lo que era la electrónica, ¿no? de los átomos de carbono, se dio cuenta de que observó como unas partículas, ¿no? unas láminas de un carbono, bueno, a través del grafito, pero de un carbono que era una forma cristalina muy ordenada, ¿no? Y que tenía unas propiedades diferentes. De ahí un poco se inició lo que es la curiosidad, ¿no? Por este material. Luego llegó hasta el 1980, donde otros dos físicos ya le dieron la palabra grafeno, ¿no? Para poder darle sentido y esta nomenclatura a esta partícula tan solamente ordenada, ¿no? De átomos de carbono en forma de panal de abeja, donde empezaron a estudiar estas propiedades y aparte de ponerle el nombre de grafeno, pues a través de estas propiedades que observaron, ya hubo como una coletilla que le llaman el material de Dios, ¿no? El material de Dios. Sí, por las propiedades que tenía, ¿no? Y todo esto fue surgiendo, claro, no existe la tecnología como para poder aislar esta partícula, y luego con un método súper sencillo, que al final es una cinta adhesiva, que a través, bueno, esto lo podéis ver en internet, pero una cinta adhesiva a través del grafito, se consiguió aislar, ¿no? Esta partícula, y nada más y nada menos que le dieron el premio Nobel de Física a dos físicos rusos que están afincados en Manchester, y consiguieron aislarlo, ¿no? Dentro de las propiedades del grafeno, bueno, que tiene múltiples, luego las comentaremos, le llaman el material de Dios porque es la piedra angular de la química orgánica, es decir, todo lo que está vivo está basado en el carbono, uh-huh. Y también es muy importante para poder comprender la mecánica cuántica, porque una de sus propiedades es que es un superconductor, ¿no? A temperatura ambiente. Y esto tiene que ver mucho con la dualidad de las partículas, ¿no? Y cómo se... El segundo paso evolutivo es cuando alguien lo hace, ¿no? O sea, el primero que a alguien se lo ocurra. El segundo, cuando alguien lo hace, le dan el primer Nobel de Física. Y el tercero, pues viene a causa de que en el momento en el cual se dio el primer Nobel de Física, un montón de compañías se pusieron a poder desarrollar este grafeno, ¿no? Un grafeno de laboratorio puro. En aquel momento se obtenía muy poquito porque era mediante de decapación del grafito. E imagínate que habían empresas dotadas con miles de millones de euros de presupuesto donde obtenían 1 centímetro cuadrado, ¿no? A la semana de producción, pero ten en cuenta que el espesor del grafeno es de 0,142 nanómetros, es decir, una 10.000.000ª parte de un milímetro. ¿Okay? Tú imagínate el coste que tenía ese centímetro cuadrado, ¿no? Sí, sí. Lo poco que se podía producir. Era imposible. Tienes que hacer un móvil con este grafeno, ¿y cuánto tardarías en obtener grafeno para poder hacer un móvil? 2 años. ¿Cuánto costaría el móvil? Imposible, ¿no? Ese tercer paso evolutivo, que es el que yo te consigo grafenano, es poder hacer grafeno a gran escala, a bajo coste y de muy buena calidad, ¿no? De esa manera es cuando pues, bueno, ya se podía experimentar, ¿no? Investigar con este grafeno para poder tener aplicaciones industriales, que era el objetivo. Claro, vosotros tenéis diferentes divisiones, ¿no? Tenéis no solo lo utilizáis para el dental, lo utilizáis para el dental y para otros... Sí.
es lo que te digo, el grafeno tiene estas propiedades que cuando tú se lo explicas a una persona que es experta en su disciplina, pues enseguida le encaja un producto, ¿no?, para tener una solución dentro de su sector. Entonces, dentro de lo que es grafeno, lo que es la matriz, que es la que produce el grafeno, la que tiene el know-how, ¿no? Luego hay diferentes filiales donde este grafeno que se fabrica en Grafenano somos los que lo utilizamos. Es decir, no vendemos grafeno fuera, ¿no? Se vende grafeno fuera, sino que todo lo que se produce es para tenerlo dentro del grupo. Y eso nos da una doble ventaja competitiva, ¿no? Es decir, nosotros somos el único grupo de empresas, ¿no?, integrados dentro de un holding, donde controlamos desde que es la fabricación del grafeno, la configuración y la aplicación. Entonces eso pues nos da también mucho margen de juego. Podemos conseguir diferentes tipos de grafeno, diferentes formas, y eso es lo que nos ha permitido poder entenderlo para configurarlo y aplicarlo y obtener estas propiedades que son distintas dentro de cada sector. Y como tú dices, desde la parte biomédica, la parte de construcción, la parte de energía en cuanto a baterías, pues ahora mismo somos muy amplio. como divisiones donde cada una pues eso, aplica a nivel militar, es decir, estamos aquí un poco en nivel militar. Vale, bueno, hoy nos vamos a centrar en el campo en el que estamos nosotros, en el apartado biomédico. Y entonces quería preguntarte exactamente el grafeno, ¿por qué ha generado tanto interés, sobre todo en este último tiempo? Pues mira, realmente ha generado este interés porque dentro de la odontología, bueno, hacia el 2000, o sea, se tiene el primer Nobel de Física sobre el 2009, Grafenano y, bueno, el grupo, pues conseguimos obtener grafeno hacia el 2010, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues ahí lo que hicimos fue intentar vender grafeno, ¿no?, en su momento como un fabricante de grafeno, pero debido a que las empresas tecnológicas muy importantes a nivel mundial no tenían la capacidad como para poder utilizarlo, para saber cómo funcionaba, ¿no? Ahí es donde tú tienes un material que piensas que has llegado a tu éxito empresarial, ¿no?, que te vas a dedicar a pescar, y es cuando te das el primer golpe en la frente porque dices, bueno, ¿cómo lo utilizamos el grafeno? ¿Entiendes? Claro. Nosotros sabíamos hacerlo, pero no sabíamos cómo utilizarlo. Ahí es cuando bueno, cayó el grafeno en mis manos, y una de las cosas que sí observé dentro de lo que era una revisión de la literatura científica era que existía la posibilidad de hacer un reforzamiento de matrices poliméricas. ¿Okay? Claro, cuando hablas de matrices poliméricas, hablas de materiales acrílicos. Materiales acrílicos como el PMMA, composites, no todo el mundo de los polímeros. Y el interés surge porque, gracias a esta nanotecnología, pues hemos conseguido cambiar las propiedades del material más utilizado, ¿no?, que es el PMMA, de odontología, para poder convertirlo en un material definitivo y que cubra, gracias a los protocolos también que hemos desarrollado, que cubra esa necesidad en cuanto a ser un material mucho más eficiente, donde necesitas pues, menos tiempo y menos dinero, tiene menos coste, como para poder obtener una prótesis con unas garantías y unas propiedades que pensamos, y de hecho es así, que cubren estas necesidades en cuanto a ligereza, biocompatibilidad, sobre todo aplicación de la parte biomecánica, ¿no? Sí. Lo que ocurre es eso, que ese material es un hándicap porque todo el mundo tiene interiorizado que el PMMA es un material provisional, ¿no? Pero al ser el material también más utilizado en el mundo, estas propiedades y esa versatilidad que da el PMMA, poder conseguirlo, poder trabajarlo para obtenerlo como prótesis definitiva, realmente pues es el sueño de cualquier protésico dental profesional. Sí. Y esa ha sido un poco la expectativa, ¿no?, y el interés que ha generado. Porque frente a los materiales tradicionales, como bien has comentado, del PMMA, el mayor, o sea, los claims, los highlights, pues podríamos decir que el grafeno, vuestro grafeno, sirve como material definitivo en por ejemplo, coronas para ser coronas de implantes monobloque, por ejemplo. Realmente es lo que decía. Tienes las ventajas de un material polimérico, como el PMMA, los composites, donde ¿qué se puede hacer con el PMMA? Pues se puede hacer todo, cualquier tipo de tratamiento, desde prótesis removibles, fijas, sobre implantes, sobre dientes, incrustaciones, carillas, y tiene un espectro total, ¿no?, de utilización. Y frente a otros materiales, pues te voy a explicar. Bueno, esta experiencia, ¿no?, dentro de trabajar en el sector en el ámbito de la odontología, algo que todo el mundo hemos sentido cuando hemos trabajado con estos materiales, pues con materiales convencionales,
son cuestiones muy evidentes. Por ejemplo, Iván, ¿qué es lo primero que pensaste tú cuando cogiste una rehabilitación de circonio en la mano? Que pesaba mucho, por ejemplo. Todo el mundo, eso es evidente, ¿no? Todo el mundo se da cuenta. Pero realmente poca gente dentro del sector de odontología lo ha estudiado, ¿no? Y el efecto que eso conlleva. El hecho de que se han utilizado todo tipo de materiales, metales, silicatos, composites, compómeros. Tú dices, ¿en qué se parecen estos materiales entre sí? En nada. Y todos se utilizan para hacer dientes, ¿no? Sí, Y sí, sí. dices, bueno, ¿por qué será esto? Porque en la ontología siempre se han buscado dos cosas, que es resistencia y estética, ¿no? Dentro de los materiales. ¿Qué es lo que ocurre? Que la resistencia, cuando uno la analiza, ¿no? Con la metódica, te das cuenta que la gente quizá piensa que la resistencia viene dada por ser un material muy sólido, ¿no? Muy duro, muy resistente, ¿no? En ese sentido de Sí, que sí, sí. algo muy compacto. Y la resistencia, Iván, viene dada por la capacidad de absorción de la carga de los materiales. Me explico. ¿Qué es más resistente si tú, por ejemplo, tiras desde un quinto piso? ¿Una bola de cristal o una esponja? Obviamente la esponja, ¿no? Porque tiene esa capacidad de absorber Por el supuesto. impacto. Y entonces, esa parte, ¿no? Donde realmente la resistencia viene dada por esa capacidad de absorción de la carga, también nos viene muy bien dentro de la odontología, porque cuando trabajas con implantes, ¿no? Te das cuenta de que algo que tienes que proteger sobre todo es las cargas que se generan en el implante, ¿no? Cómo poder disiparlas. Materiales excesivamente duros transmiten estas cargas, como bueno, piensa el mundo de la comunidad, ¿no? De la implantología, del mundo monobloque, transmiten estas cargas a las zonas periimplantarias, ¿no? Ujú. Y esto genera también una sobrecarga, micromovimientos, y hace que los tejidos, o esa biomecánica, ¿no? Eh, mecánica, esa ciencia que estudia, ¿no? Los efectos que se generan, ¿no? Cuando aplicas cargas, ¿no? Sobre materiales vivos, pues ese efecto al final hace que baje el hueso, o sea, pierda el hueso vertical, baje el tejido conectivo, baje la energía, pueden haber filtraciones. Es decir, que tienes que encontrar esa parte, ¿no? De lo que es la disipación lateral. Por supuesto. Eh, Dime, no, entonces, resistencia, flexibilidad y ligereza como elementos diferenciales en las prótesis de grafeno. Podríamos, como claim. Luego me cogerán el reel, me lo cortarán y dirán resistencia, flexibilidad y ligereza. Es correcto. luego, sí, una parte también muy importante, ¿no? Que es básica. Luego, las propiedades químicas. Algo fundamental, Iván, es que cuando, por ejemplo, no sé si habrás tenido la mala experiencia de haber olido una prótesis, ¿no? De resina Sí, sí. o de circonio o de cerámica, ¿no? Sobre todo esas cuando circonio de cerámica, cuando metes en el horno, como salen, ¿no? Una vez que están puestas en un mes en boca. Y cómo huele esta resina o sea completa, ¿no? Cuando la tiene un paciente 5 meses en boca. Te das cuenta que cuando lo retocas, lo que estás oliendo es el detritus bacteriano. Es decir, que defecan las bacterias. Podemos decir que son prótesis casi que infectadas, ¿no? Y esto viene dado por el coeficiente de absorción de líquidos. Una de las propiedades del grafeno también es que es hidrofóbico y esa compactación, gracias a lo que son las propiedades o esa conductividad térmica que mejora la polimerización, hace que seamos el producto con el coeficiente de absorción de líquidos más bajo del mercado, con mucha diferencia. Entonces, esto es muy bueno en cuanto a lo que es la lesión de placa bacteriana, de Eh, las propiedades biológicas. claro, podemos decir entonces que tiene efecto antimicrobiano. Eh, Antimicrobiano tiene muchos efectos, ahí tenemos estudios donde lo reflejan. Es bacteriostático y antifúngico. Bacteriostático y antifúngico. Vale, vale, Entonces, vale. estas son tres líneas, propiedades mecánicas, propiedades químicas y propiedades biológicas, ¿no? Esto es lo que hemos mejorado dentro del material de uso masivo y es lo que genera, puede ser un producto muy disruptivo, teniendo las ventajas de un material fácil y eficiente como es el PMMA, y con estas características de protección definitiva. Muy bien. Y estudio, imagino que habréis hecho un montón de estudios al respecto con estos apartados. Mira, Iván, el hecho de ser una empresa pues, Vale. con tecnología, ¿no? Española, pequeñita, muy disruptiva. Valenciana. Claro, al final, pues, ¿qué es lo que genera? Pues que te tienes que justificar más que los demás, ¿no? Entonces, hay grandes compañías dentro del sector odontológico donde si directamente pues, sacan un material al mercado y genera una tendencia de compra. Nuestra base siempre ha sido los estudios científicos, entonces hemos tenido que generar esa evidencia científica que genere esa tendencia de compra. Entonces, evidencia científica para certificar como material nanotecnológico para protección definitiva, pues imagínate, tanto el CE como la FDA, la cantidad de estudios, ¿no? Que hemos tenido que presentar y que avalan pues, bueno, lo que nosotros decimos y esas características de material definitivo. Claro, pues vosotros tenéis CE y FDA también.
que no es fácil. La primera y única empresa en el mundo, hemos sido pioneros, ¿no? Hemos abierto el camino para poder tener un material con nanotecnología de grafeno, ojo, que las certificadoras ni siquiera lo conocían, Sí. la utilización de prótesis definitiva. ¿Sí? Tanto la FD americana, ¿no? Como el C y ahora mismo estamos en cerca de 70 países, ¿no? Comercializando, y cada país el registro, certificación. O sea, fíjate si nos tenemos que justificar. Lo sé porque, bueno, también decir que estamos en una colaboración con vosotros, en mi apartado ya no de streamer, sino de director de la línea monobloque de Microdent, y muy contento de poder participar y poder colaborar a nivel personal, aparte de la empresa, que yo sé que también, pero de poder participar y colaborar con una empresa valenciana que, oye, es una empresa moderna, pionera, y bueno, y cuando es de casa, pues te llena de mucho más orgullo, ¿no? Obviamente. Entonces, vale, ahora vamos a hablar, te quiero preguntar sobre su aplicación en prótesis ya en implantología monobloque, ¿vale? Ventajas específicas que puede aportar el grafeno en rehabilitación con implantes monobloque. Podríamos decir que son ventajas, o sea, todas las anteriores que hemos dicho, obviamente también. Te explico, Iván. El tema de la implantología monofásica, tú ya sabes que somos un poco los perros verdes, ¿no? Dentro de la odontología. Porque, bueno, pues existen dos escuelas, la suiza italiana, ¿no? De implantes monobloque, y la suiza alemana, ¿no? Más de Branemark, ¿no? Y implantes bifásicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de la implantología monofásica, realmente la aplicación o lo que es el protocolo tiene una vertiente un tanto diferente a cuando tienes un implante osteointegrado, ¿no? Ya fijo, donde realmente la necesidad de este implante osteointegrado se basa en esa disipación de la carga masticatoria y tener un funcionamiento como material más biodinámico, ¿no? Más adaptado a lo que son las situaciones de las fuerzas locales. El implante monofásico, de por sí, sabes que también hay muchos implantes diferentes, ¿no? Sí, Diseños diferentes. En sus longitudes, ¿no? Y tratamientos. Y, pues estos implantes ya tienen una cierta flexibilidad, ¿ok? El implante monofásico, tú ya sabes que soy un enamorado, pero tiene unos condicionantes que son súper beneficiosos para los tratamientos y le da el objetivo al paciente, que es lo que quiere, que es la carga inmediata, ¿no? Exacto, eso es lo que diferencia sobre todo a nivel Exacto. prótesis. Entonces, en este sentido, la rapidez del material. No tienes que utilizar materiales, sistemas que sean térmicos, no procesos térmicos. No necesitas hornos ni centrifugaciones, sino tú diseñas tu estructura, la fresas, directamente la sacas del disco, unos protocolos que hemos generado también de caracterización, ¿no? Y parámetros de diseño. En función de esos parámetros, entonces nosotros quitamos la prótesis de la estructura del disco, la podemos pulir, la podemos maquillar, pero de una forma muy sencilla, en menos de una hora tienes un resultado muy óptimo, ¿no? Como para poder colocar esta prótesis con carácter físico. Entonces, la rapidez en la carga inmediata es algo fundamental, la predictibilidad, ¿no? Del tratamiento. El hecho de que sea un material que tenga estas características biológicas, ¿no? Y la poca absorción de líquidos después de una cirugía es fundamental porque tienes los tejidos más expuestos, ¿no? Claro. Entonces, esto te permite pues, tener un mayor control, ¿no? de lo que es la evolución del tratamiento. Y algo que también llevo trabajando un tiempo, que es un protocolo específico, y es que GCAM te permite cubrir las necesidades de la carga inmediata en función de la evolución del tratamiento. Me explico. Tú sabes que los que somos apasionados de la carga inmediata y de la implantología monofásica, pues obtenemos como dos curvas, ¿no? Dentro de una gráfica, estabilidad primaria y estabilidad secundaria. ¿No? Voy a explicar a lo que es porque, bueno, ya habrá gente aquí que sepa, me dé mi cuenta. Sí, explica. Pero la carga, o sea, la estabilidad primaria es el torque, ¿no? La fuerza con la que entra el implante. La estabilidad secundaria, esa primera línea, ¿no? La estabilidad primaria va decreciendo porque al principio entra con mucha fuerza, ¿no? Y luego los tejidos van adaptando, decrece. Y la estabilidad secundaria es esa estabilidad que genera la generación del nuevo hueso, ¿no? De esos principios de integración. Y esta estabilidad secundaria pues va creciendo, ¿no? Dentro de la curva. Cuando se cruzan estas dos curvas, se podría decir que es el límite como para poder, o sea, donde ya no podrías tocar el tratamiento, porque se han generado estas primeras filas, ¿no? Pues se genera el hueso. Si tú lo tocases el implante, bueno, las podrías llegar a romper, es decir, ser deficitario. Esto ocurre en torno a las 2 semanas y media, ¿no? Después de la cirugía. Diríamos que tenemos carga inmediata pura, ¿no? En el momento de la cirugía,
carga temprana hasta estas 2 semanas y luego tienes que esperar hasta poder realizar el protocolo de carga definitiva, ¿no? Todo el mundo se fija en la carga de estabilidad primaria y secundaria, ¿no? Pero si tú te imaginas dentro de una gráfica, tienes una estabilidad total que fluctúa, ¿no? Donde al principio baja la primaria y sube la secundaria, ¿no? Tienes una pequeña curva de fluctuación que te indica que una de las necesidades básicas dentro de estas 2 semanas, ¿no?, de proceso de carga inmediata, sin ninguna duda, es la ferulización de la estructura. Es decir, que la estructura sea sólida, que sea rígida, ¿no?, para que estos hidratos, pues bueno, tengan esta estabilidad que permita, ¿no?, generar esa estabilidad secundaria. Luego, pues cuando acabas el tratamiento, esta rigidez de la prótesis la deberías convertir en una propiedad más biomecánica, es decir, más flexible, ¿no?, para que te permita absorber esta carga masticatoria también, ¿no? Estos serían como los primeros requisitos, es decir, después de la cirugía, ferilización sobre todo, y luego después del proceso de la carga diferida ya flexibilidad. Tú cuando utilizas un material definitivo tradicional, ¿no?, como el circonio o la cerámica, da lo mismo la sección o el diseño que tengan, son igual de rígidos, ¿no? Ahora me explico. Si tú tienes un material polimérico, Iván, en función del grosor de los conectores, pues es más rígido o más flexible. Entonces, dentro de este protocolo lo que hacemos es que primero engordamos, ¿no?, o reforzamos lo que es los conectores, ¿no?, de esta rehabilitación, damos una característica muy rígida a la prótesis, y luego es muy sencillo porque después del proceso de esta integración, sin retirar la prótesis de boca, directamente puedes retirar o puedes adelgazar este refuerzo y la prótesis automáticamente se convierte en una prótesis más biodinámica, ¿ok? Vale, y estos protocolos son para dentistas. Sí, es un protocolo de actuación, ¿no?, dentro de lo que es el proceso de carga inmediata, donde estas propiedades éticas, ya te digo, te permiten la seguridad de que no va a haber ningún tipo de infección, ¿no?, en el momento de la cirugía, con estas propiedades químicas, y que luego esta propiedad biomecánica te va a permitir cubrir con una sola prótesis, ¿no?, lo que es la fase y la necesidad de una prótesis terapéutica, ¿no?, de rigidez y ferilización a modo de provisionalización, ¿no?, y luego poder utilizar también esa misma prótesis como prótesis definitiva. Muy bien. No, brutal. Y también podría ser una solución para pacientes con alergias a metales, a circonio, etcétera. No tiene tipo de alérgicos. Una de las cuestiones básicas también es el tema del bimetalismo, ¿vale? Que es un concepto así también que quizá no hay mucha familiarización, pero la boca es un entorno acuoso, ¿ok? Cuando tú tienes diferentes aleaciones, ¿no?, dentro de un entorno acuoso, pues hay una serie de cargas galvánicas, ¿no?, una desionización. Se producen reacciones, sí. Entonces, si esas diferentes metales dentro de un medio acuoso, pues imagínate, eso genera pues también efectos adversos, ¿no?, dentro de los tratamientos. Y el hecho de no utilizar metales en boca, pues yo creo que es un avance también importante, sobre todo esa mezcla de metales, ¿no?, cromo, cromo, níquel, amalgamas de plata, ¿sabes? Al final se hace un compendio de un cóctel muy interesante. Sí, que hay que tener en cuenta porque puede ser ciertamente peligroso y se desconoce, es un gran desconocido para mucha gente, ¿eh? Y la verdad es que es importante como para tener en cuenta. ¿Y qué tipo de prótesis estáis viendo mejor rendimiento dentro de todo lo que hacéis? ¿Estructuras híbridas, provisionales, definitivos? Sobre todo, mira, en el mundo de los full arts, a nivel, bueno, Estados Unidos con unos protocolos también que hemos realizado, ¿no? Explico. ¿No? Algo que es clave, ¿no?, dentro de lo que es la utilización de cualquier material es poder obtener esas necesidades de tratamiento protésico que estén adaptadas a ese paciente. Es decir, cada paciente es diferente, cada paciente tiene un tratamiento diferente, distinto, ¿no?, una manera diferente de abordarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que tienes que hacer es analizar en ese diagnóstico cuáles son los parámetros, los factores de carga, ¿no?, y entonces pues tú poder adaptar ese diseño a esas necesidades del paciente. Es algo lógico, ¿no? Sí. Tú no diseñas igual una prótesis para una paciente de 80 años, ¿no?, en una inmersión vertical muy bajita, igual que para un tío pues casi de 47, de 100 kilos de peso y con unas macetas que son destructoras. Entonces, dentro de todo esto, pues hemos desarrollado una hoja de parámetros que en función de esas necesidades pues los tienes que aplicar. Por lo tanto, realmente puedes hacer cualquier tipo de prótesis con el material. Hemos tenido pues mucho éxito con el tema de las realizaciones completas, pero desde carillas, incrustaciones, coronas sobre dientes,
Es decir, realmente la especialización es total. No sabría decirte ahora mismo dónde funciona mejor. ¿Sí? Vale. ¿Y qué tal la adhesión de composites o cerámicas sobre estas estructuras? Es algo también importante. Eh, Mira, dentro del ámbito del laboratorio, de la prótesis dental, cuando nos formamos salimos súper expertos en cerámica. ¿Ok? Tú trabajas Ceramistas que se todo, llamaba ¿no? antes, ¿no? La Soy ceramista. temperatura, sí, así es. Cómo sale la textura de la primera cocción, ¿no? Que ahí pues dedicamos mucho tiempo, ¿no? De estudio, ¿no? Y de experiencia para poder hacer una cerámica en condiciones. Cuando hablamos de materiales más poliméricos, ¿no? Ahí ya no hay tanta profundidad. ¿Ok? A mí me pasó, yo lo sufrí. Yo realmente pensaba que cuando un material polimérico, una resina, se ponía dura, es que ya estaba polimerizado. ¿Entiendes? En el tema de los composites nada que ver. Lo primero que haces es coger esta liquidez y luego convertir, ¿no? El material. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que en este sentido, Iván, el hecho de que tú tengas un material donde tú lo puedas trabajar con protocolo de carga, o sea, de prótesis definitiva, y te permita pues, obtener un poco ese objetivo, ¿no? de la utilización definitiva, hace que nosotros también tuviésemos que ponerle mucha atención al tema de la adhesión, ¿no? Con otros materiales, esa caracterización. Porque normalmente no estamos acostumbrados en los laboratorios a maquillar, ¿no? Incluso con maquillajes internos o técnicas de crudad, un material polimérico. Ujú. Y en este caso, ¿sabes? Pues si tú trabajas con un protocolo, con una forma para poder tener una prótesis provisional, vas a tener un provisional. Si tú trabajas de forma definitiva, pues no te das, al final los Claro. resultados aparecen. Con esto me refiero. Dentro de los materiales poliméricos, ¿vale? O una matriz polimérica, con un material, o sea, con un PMMA convencional, cuanto más polimerizado está, quiere decir que más ha cerrado sus enlaces, ¿no? Entonces, esa cadena polimérica. Entonces, cuando tú tienes que adherir o tienes un protocolo de adhesión, realmente tienes que utilizar o bien retenciones mecánicas o unos conectores químicos para poder tener esa adhesión, ¿sabes? Ujú. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que el PMMA, sobre todo a nivel del monobro, contiene carbono, es un material orgánico, ¿ok? Este carbono nosotros lo hacemos reaccionar con el carbono, ¿no? Forma parte de nuestro grafeno, consiguiendo enlazarlo. Y entonces ese reforzamiento nanométrico, ¿okay? No es una mezcla de un sólido con un líquido, no es una disolución, sino es un dopaje, ¿no? Químico, donde el grafeno lo enlazamos directamente con esta parte del carbono, esta parte orgánica, ¿no? del PMMA, y lo que nos permite es ese reforzamiento, pero al mismo tiempo poder abrir los enlaces del grafeno. Por lo tanto, aunque esté totalmente polizado el material, aún no tenemos enlaces químicos abiertos dentro del grafeno, que es lo que me permite tener muchísima capacidad de adhesión con materiales de recubrimiento. ¿Me entiendes, Iván? Sí, 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 está claro. Entonces, todo esto al final pues, son mejoras sustanciales que te permiten, pues eso, tener prótesis que sean mucho más duraderas. Eso sí, hay que trabajarlo con un protocolo específico. Es muy fácil de utilizar, pero cuando tú pasas esta curva de aprendizaje es cuando tienes los beneficios del material. Es como todo, muy bien. ¿Y cuál ha sido, ahora hablamos de mercado y futuro, cuál ha sido la respuesta de los clínicos y técnicos hasta ahora? Bien, es complicado, Iván, sobre todo al principio. Primero porque yo lo sufrí en carne propia, desde que empecé a investigar sobre este material y, bueno, pues realmente fui el pionero, ¿no? A la hora de sacar de colocar el grafeno dentro de la ontología. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo te dice, siempre, sobre todo al principio, te estás equivocando, vas mal, esto no es así, ¿no? Pero yo siempre, bueno, he creído un poco en, en- en lo que yo pienso que es bueno, ¿no? Para el sector de la ontología y, ¿y qué es lo que ocurre? Que al principio pues tienes una serie de hándicaps, ¿no? Que son claros. Es decir, intentas cambiar un material que siempre ha sido de uso provisional, ¿no? Así se ha entendido, y ese material para convertirlo entonces en definitiva. Entonces, ese hándicap al final tienes que hacer como un cambio de mentalidad. El sector de la odontología es un sector muy conservador y es bueno que sea así porque cuando uno tiene que utilizar un material, pues obviamente necesitas evidencia científica y ver que con los demás está yendo bien, ¿no? Entonces, en este caso, ser tradicionalmente un material provisional, pues ahí ya, precisamente, el objetivo que tenía es que tuviese la apariencia, ¿no? Y las ventajas de un material, o sea, como el PMMA, pero con estas propiedades que lo cambian radicalmente, ¿no? Claro. Entonces, a base de esfuerzo, de divulgación, de justificación, estudios científicos y mucha experimentación clínica, pues es donde hemos demostrado que el material
es un material disruptivo, es la nueva era de los materiales que vienen a suplir estas carencias que siempre hemos tenido de la parte biomecánica, ¿no? El peso, ligereza, propiedades químicas, que realmente lo hacen el material ideal para cualquier tipo de rehabilitación protésica. Entonces, siempre tienes al principio un poco de resistencia, ¿no? Porque Sí. tienes que dibujar, tienes que enseñar. Y cuando uno utiliza un material con PMA o similar de apariencia en PMA, pero no sigues los protocolos que sean adecuados porque sigues trabajándolo como si fuese, ¿no?, con un protocolo de prótesis provisional, pues tienes un provisional, que es lo que yo te decía. Pero a través del estudio y este esfuerzo y sobre todo esta pequeña curva de aprendizaje que es muy sencilla, nosotros algo que tenemos muy fuerte dentro de la compañía es el departamento técnico, ¿no?, donde ofrecemos entrenamientos, protocolos, seguimiento de casos. Es cuando la gente que realmente lo interioriza, es cuando ve la versatilidad del material, el ahorro en tiempos y costes, esta ventaja para el paciente y sobre todo esa sensación de haber de haber utilizado lo mejor que puedes utilizar para darle esos beneficios y esa calidad de vida a tus pacientes. Muy bien. ¿Y cómo ves el grafeno el grafeno en la implantología? Es decir, ¿crees que sustituirá a otros materiales o será una alternativa más para aquellos que lo deseen por todas sus propiedades y todo lo que aporta? Mira, dentro de lo que es la evolución de los materiales o las tendencias en la odontología, parece que es como algo también cíclico, y me explico. Al principio lo que se utilizaban en los materiales, se utilizaba el oro, por ejemplo, ¿no?, dentro de lo que era la rehabilitación dental. ¿Y por qué se utilizaba el oro? Porque era un material biocompatible, ¿no?, un metal noble, pero sobre todo también porque tenía una cierta ductilidad, ¿no? Y esta ductilidad hacía que no fuese un material tan sumamente rígido, ¿no?, y que te permitiese pues, tener esa adaptación. ¿Qué pasa? Que estos materiales así más naturales, ¿no?, que se intenten simular más lo que es las propiedades de dentición natural, hubo una tendencia hacia materiales mucho más rígidos, ¿no? La gente, pues, o muchas personas piensan que eso al final es resistencia. A través de estos materiales rígidos, pues bueno, se han observado las vibraciones negativas que pueden tener de esa pérdida de hueso vertical, ¿no?, el tema del chipping, esa sensación de peso al paciente. Todo esto, al final, ha ido generando de nuevo esta tendencia que había al principio de biomecánica, adaptación, ¿no?, a los movimientos naturales, algo lapidario que luego explicaremos, la ley de Wolf, que para mí también fue algo que me generó, ¿sabes?, un cambio de tendencia dentro del sector. Pues todo esto hace que esa tendencia de materiales biodinámicos pues haga que este sea el material que estamos esperando, el material soñado, ¿no? Entonces, yo te diría que es una muy buena alternativa para cualquier material, para cualquier rehabilitación. Eso sí, no existen materiales mágicos ni existen materiales irrompibles, ¿no? Existen materiales que a través de ese diagnóstico, con su buena aplicación y el protocolo correcto, pues te pueden dar el beneficio, ¿no?, del éxito de tu tratamiento. Hay algunos casos donde también tienen sus limitaciones, y bueno, luego también las explicaremos a nivel de radiopacidad, o por ejemplo, tú fíjate que cuando haces un tallado muy agresivo, ¿no?, en un diente natural, está vivo, y ese tallado pues se llega a estar cerca de la cámara pulpar. Cuando tú le colocas una corona, por ejemplo, un material biodinámico, como es el grafeno, muerdes, flexa un poco para sobre esta carga, esa pequeña carga la puede transmitir a esa dentina que es más flexible y te puede generar un pequeño dolor, ¿no? Y en este caso, pues se utiliza un material rígido, ¿no?, marido. Entonces, al final lo que se trata es de que es una buena alternativa, pero sobre todo... Conocimiento, necesitas formarte también y... El diagnóstico del paciente y las necesidades que tiene el tratamiento. Sí. Muy bien. Y bueno, pues te voy a ir haciendo las últimas preguntas de cierre. Parece que no, pero ya llevamos una hora. Ha pasado el tiempo volando. Me parece súper interesante. Te voy a preguntar, ¿qué consejos le darías a un clínico que quiere empezar a trabajar con grafeno? Bueno, pues algo muy sencillo. Primero, cuando reciban material, ponerse en contacto con la compañía. O por lo menos dentro de lo que es el packaging, ¿no?, y la formación que nosotros lanzamos en nuestras redes sociales y en nuestra página web, que se lea detenidamente lo que es el protocolo, ¿no?, y las características del material. ¿Okay? A partir de ahí, bueno, que sepa que cuenta con todo el soporte de la compañía también para hacer los seguimientos de casos, ¿no?, y un poco acompañarle al principio. Yo tengo una frase que se la he copiado en Liverpool, que yo siempre digo que
a nuestros clientes, You Never Walk Alone, ¿no? Nunca caminarás solo. Exacto. Buenísima. Entonces, esa parte nosotros la tomamos muy en serio, con todo este soporte, ¿no? Con lo que es la interiorización de los protocolos y la aplicación de los parámetros en función de esas necesidades del tratamiento, garantizamos el éxito del tratamiento y sobre todo el hecho de que sepa que los beneficios realmente, aparte de radicar en estas propiedades, también es en cuanto a la eficiencia, la mejora de calidad de vida de tu paciente y, cómo no, también un ahorro de costes. Claro. ¿Y qué próximos desarrollos tiene previstos Grafenano al corto medio plazo? Si tenéis algunos. Pues mira, Iván, un montón, ¿sabes? Lo que pasa es que al final el hecho de sacar estas materias al mercado no va tan rápido como uno quisiera, ¿no? Pero ten en cuenta que el objetivo de la compañía no es simplemente sacar un disco para calzar, ¿no? Eso es una parte. El objetivo es dar una solución integral para todos los tratamientos de rehabilitación protésica. Es decir, cuando tú vas a realizar una prótesis, tú necesitas un maquillaje, un cemento, un composite, posiblemente por estas características del tratamiento, necesitas un material estructural, como si fuese el PIC, ¿no? Uh-huh. Estamos terminando de desarrollar lo que sería el Gicam Stroke, que es material en base de una poliamida, ¿no? Así de grado médico, va con grafeno, que es como si fuese un PIC, pero supervitaminado, ¿no? Donde características adhesivas, como decía, grado médico. También realizamos unas pruebas con el mismo material que en el de Gicam, ¿no? Pero realizamos las prótesis, hicimos unos implantes, ¿no? Para ver un poco qué efecto tendría. Hicimos un estudio en la Universidad de Anucio en Italia, donde le colocamos estos implantes en el fútbol de unos conejos, o sea, un estudio muy serio. Nos sorprendió, ¿sabes?, los resultados, ¿verdad? Y entonces estamos en esa línea, no para fabricar implantes, sino para tener ese material para fabricar implantes, si no yo me volvería loco. Pero a partir de ahí, líneas de resinas de impresión 3D, estamos también con el tema de los bloques de CEREC, es decir, todos estos productos, ¿no? Esta gama de productos que te permiten poder obtener un protocolo, ¿no? Cerrar un protocolo y dar esa solución integral para realizar la prótesis. Pues súper interesante. La verdad es que os va a ir muy bien porque sois una empresa moderna, que yo he estado en vuestras instalaciones, dinámica, con muchas ganas, española, obviamente. Y por mi parte, bueno, yo sé que por la parte de Microdent, muy orgullosos de ser partners vuestros. Y ya te digo, pensando y desarrollando también promociones y nuevas cosas que queremos hacer para darles todo, que es al final donde va casi todo, ¿no? Darles al dentista todo el protocolo y todo el proceso cerrado, desde el implante hasta su cementación, hasta su colocación de coronas y todo, ¿no? Pues Iván, yo decirte que para mí es un honor y un placer colaborar con una empresa que es clave dentro de lo que es la odontología española, ¿no? Bueno, y a nivel internacional también. Considero que sois un referente, también una empresa valiente, ¿no? Y con una visión transversal. Y cómo no, pues para el nombre de la compañía y mi nombre propio, daros las gracias, ¿no? por esta confianza, el apoyo y sobre todo las ganas que nos estáis transmitiendo de poder hacer cosas diferentes y que realmente sean beneficiosas para el sector. Pues nada, entre ellos aquí estamos comentándolo en un canal de YouTube, un tema que es muy interesante y muy bonito a la vez, y que daremos divulgación a través del canal. Y Jesús, pues muchas gracias. Espero que te lo hayas pasado bien, que te hayas sentido cómodo aquí en el canal. Fíjate, me lo he pasado bien, que bueno, dices tú que ha pasado una hora. Ha pasado una hora, ha pasado. La cabeza después un cuarto de hora, 20 minutos. Ha pasado el cuarto de hora, que cuando yo tengo aquí un reloj que me va avisando, digo, ¿ya? Es increíble. También pues si me he extendido alguna vez en una respuesta. Fíjate, No, pero es lo bueno, porque luego la gente quiere escuchar no solo el highlight, sino, es decir, la explicación. De hecho, debo comentar que, bueno, aquí va a acabar el podcast, pero, como he dicho al principio del podcast, tenemos el canal Patreon, tenemos la plataforma Patreon, donde Jesús, vamos a grabar con él protocolos, casos clínicos. Él va a dar una explicación mucho más extendida sobre esto para quien le interese, que va a formar parte del contenido Patreon. Entonces, bueno, iremos subiendo mucha más información y cosas ahí. Espero que os animéis y os espero también en Patreon. Así que nada, Jesús, un placer, muchísimas gracias. Ahora estoy contigo de nuevo en un rato. Y de nuevo nos veremos pronto por aquí por el canal. Muchas gracias. Gracias a la compañía y a todos tus espectadores y tu comunidad de seguidores que me tienen aquí para lo que sea necesario.
placer. Muchas gracias, Jesús. Un placer. Hasta luego. Corta vídeo y audio cuando puedas. Y listo. Muy bien, pues este ha sido el episodio 10. La verdad es que muy interesante. Se vienen cositas muy, muy interesantes con el grafeno y con la implantología monobloque. La verdad es que es una alternativa fantástica. Yo mismo lo he utilizado como paciente para un familiar mío. Unos resultados, están muy contento. Y bueno, os espero en Patreon, darle like, seguir al canal. Y esto ha sido el episodio 10 de Mundo Monobloque. Muchas gracias, viajeros y viajeros de la implantología. Un placer y hasta la próxima. Bienvenidos al canal donde todo empieza así. Implantología al detalle, el futuro ya está aquí. Hablamos de innovación, de expertos y su visión. Debates y tertulias con pasión y precisión. ¿Quieres aprender? ¿Quieres descubrir? Mundo Monobloque te